Vamos a continuar viendo entonces nuestro estudio de las plagas de Egipto y seguimos con la cuarta plaga, la plaga de moscas. Esto lo encontramos en Éxodo 8, del 20 al 32. Te pido que pongas pausa en este video, puedas leer los versículos y nos pongamos a analizar todo lo que dice este pasaje y todo lo que el Señor nos habla en este pasaje. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esto es lo que pide Dios a Faraón por medio de Moisés. Vamos a ver 5 puntos relevantes en esta plaga. Lo primero que vamos a ver es la deidad atacada en este momento por Dios, cómo Dios hace frente a los credos de Egipto y cómo los destroza por medio de su poder. Por otro lado, también vamos a ver que la plaga solo va a afectar a los egipcios, no va en este momento a tocar a los hebreos. Desde este punto en adelante, Dios empieza a mostrar por parte de quién viene y a quién está defendiendo. Por otro lado, tenemos a Faraón, que permite de cierta manera que los hebreos adoren a Dios. Y vamos a estar analizando ese punto también. El punto 4 nos habla de Faraón haciendo un pacto con Moisés y Aarón para que los hebreos vayan a adorar a Dios. Pero en el punto 5, como ya habrás leído, también vuelve Faraón a romper ese pacto con Moisés. Como en los anteriores videos, hoy también vamos a ver el sistema religioso que ellos tenían con respecto a esta plaga. Lo primero que vamos a ver es por qué puede ser el Dios atacado por medio de esta plaga. Cuando nosotros leemos en la Biblia, leemos la palabra esta que se usa como la plaga de mosca. Esta palabra es una traducción. Esa traducción se hace de la palabra arob, significa toda clase de mosca o enjambre. Esto nos puede dar una idea de que Dios estaba hablando de varios insectos. ¿Qué podría haber sido? Bueno, muchos lo traducen como animales feroces también. Pero si nos hacemos una idea y empezamos a pensar un poco sobre los distintos insectos, nos podemos ir pensando en las distintas formas de los insectos. Bueno, algunos hablan de que no debería haber sido una mosca, sino tábanos, o podríamos estar hablando tal vez de un insecto más agresivo. Esto nos lleva a un personaje, una deidad que tenían los egipcios, que era este dios Jepri. Jepri se lo consideraba como el dios sol, pero el dios sol naciente. ¿Qué significaba esto? Bueno, se lo consideraba como aquel que hacía nacer el sol cada día. Y por eso también los egipcios pensaban que este era un dios que podía dar nueva vida o dar eternidad a la persona. Pensaban que este era el dios que hacía volver el sol a nacer cada día y se simbolizaba por medio de un escarabajo. El escarabajo toma una bola de estiércol y la va llevando hasta un lugar particular donde él la necesita. Ese rodar lo veían los egipcios como que era quien hacía rodar el sol y lo hacía aparecer en un determinado momento. Este escarabajo también es representado como un amuleto,
si vimos alguna vez distintas películas sobre Egipto, esa cultura de tener siempre una grabación de escarabajo o de llevar en el cuello collares con escarabajos, es muy común. Lo que se utilizaba, este escarabajo se utilizaba como un amuleto, como algo que le daba a la persona seguridad y un cuidado especial. Cuando vemos que Dios manda un montón de insectos, estos insectos pueden haber sido también escarabajos. Los escarabajos también pican, también atacan, pinchan, y si alguna vez estuviste cerca de un lugar donde hay muchos escarabajos, los escarabajos cuando vuelan golpean y golpean muy fuerte. Es molesto, pero a la vez es doloroso. Imagínate en este momento una plaga tan grande de insectos que está atacando a todo Egipto, menos a los hebreos. Pero todo Egipto está siendo atacado por alguien que supuestamente tendría que ser quien le da vida eterna, quien le da nueva vida al sol, quien cuida de todas las situaciones de enfermedades y de dolor que podrían tener el pueblo de Egipto. En Éxodo 8:22 nos dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Fíjate una cosa, Dios acá está aclarando que Él está de parte de Israel, que Él ya ha elegido a Israel como su pueblo, como el pueblo que iba a proteger, y que lo iba a proteger específicamente de los egipcios. Dios no solo muestra su poder, sino que ahora muestra a quién está atacando directamente, pero también está mostrando a quién está defendiendo directamente. Fíjense una cosa, cuando anteriormente entraba la plaga, Faraón hacía con sus hechiceros, trataba de imitarlo en forma minúscula, y podría haber pensado en algún momento, bueno, pero ¿quién me asegura que esto viene de parte de Dios como un ataque al pueblo de Egipto? Porque nos pasa todo por igual. Esto afecta tanto a los hebreos como a los egipcios. Pero en este caso no. En este caso no cabía ninguna duda. Dios estaba atacando al pueblo de los egipcios. Otro de los puntos que son claves en este pasaje es lo que vemos en Éxodo 8:25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. ¿Qué quiso decir Faraón con esto? Faraón lo que estaba haciendo es dar permiso que en Egipto se hagan los sacrificios a Dios. Pero ¿era eso lo que le pidieron? ¿Podría Dios estar de acuerdo con este ofrecimiento de Faraón? Pensemos un poco en la situación, la respuesta de Moisés. Moisés dijo: a ver, no podemos ofrecer lo inmundo de Egipto a Dios, lo que los mismos egipcios tienen, en el lugar donde están los egipcios, porque nosotros tenemos que estar con Dios en el lugar donde Dios nos manda. Tampoco podían soportar los egipcios el ofrecimiento, los sacrificios, los holocaustos que iban a ofrecer a Dios, ya que para los
egipcios ese ofrecimiento de determinados animales era totalmente blasfemos para ellos. Así que, por un lado, Faraón tenía que entender que no era correcto para su pueblo tener que soportar lo que el pueblo de Israel tenía que ofrecerle a Dios. Por otro lado, también tenían que entender que no en cualquier lugar se ofrece adoración a Dios. El lugar también tiene que ser el correcto. El lugar es importante. Pensemos un poco en la situación de hoy. ¿Cuántos de nosotros podemos hoy estar afectados por esta pandemia? Todos estamos afectados por esta pandemia. Y una de las cosas más difíciles que tuvieron que soportar los cristianos es el hecho de no poder reunirse. No porque el lugar se llame la iglesia, sino porque el lugar se llenaba del cuerpo de Cristo, la iglesia. No poder reunirse tal vez en ese lugar hace que muchos de nosotros estemos afligidos. Ahora, no era el lugar lo más importante, sino quienes se reunían en ese lugar. Pero ese lugar se santificaba porque los santos estaban ahí. El lugar es importante. Y cuando nosotros decimos que, bueno, no importa si estamos juntos o estamos a la distancia, porque el Señor es el mismo, estamos diciendo algo que no es de todo verdad. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere reunidos. Él formó su iglesia, la iglesia de Cristo. Él la formó para que estemos unidos. Entonces es importante la unidad. Para eso necesitamos un lugar. Y no puede ser cualquier lugar. Tiene que ser un lugar propicio para la iglesia. Para que la iglesia pueda compartir ahí con libertad y en el Señor. Te das cuenta que es importante el lugar. No era el Egipto el lugar donde los judíos, donde el pueblo de Israel, los hebreos, podían estar ahí y hacer los sacrificios a Dios, porque el lugar no era propicio. Ellos tenían que ir hasta el desierto. Y cuando nosotros no tomamos en cuenta el lugar que Dios nos pide, que Dios nos manda, para adorarle, para alabarle, perdemos el foco de todas estas cosas que Dios pretende de nosotros. Lo hacemos sin la aprobación de Dios. Porque el lugar es tal vez un lugar solamente. Podría haberse hecho otra cosa. Pero donde está la iglesia reunida, el Señor trae paz, trae misericordia, trae amor, se manifiesta y está presente. El lugar es importante. Otro de los puntos importantes en este pasaje es lo que vemos en Éxodo 8:28. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Nos preguntamos una cosa: ¿por qué Faraón no quería que se vayan más lejos? Que ellos caminen un poco más y se fueran más lejos de Egipto. Bueno, ahora Faraón está dando permiso a los hebreos para que hagan este sacrificio. Pero hace estos requerimientos. Él tiene unos requisitos para que ellos hagan este sacrificio. No se pueden ir tan lejos. Y esto nos hace pensar en la actitud que tiene tanto Satanás como tiene el mundo para los cristianos. El mundo y Satanás te pueden dejar tranquilo mientras no te alejes mucho. La realidad es que Egipto, Faraón, son símbolos
del mundo y Satanás. Faraón no quería perder a sus esclavos, perder a los hebreos. Por eso, con tal de no seguir siendo afectado, podía llegar a dejarlos ir, pero no muy lejos. No muy lejos, porque si ustedes se van más lejos, tienen la posibilidad de irse totalmente de Egipto. Sin embargo, no yéndose muy lejos, seguían teniendo la necesidad de estar cerca de Egipto. El mundo y Satanás nos hacen lo mismo. Nos dan libertad para que podamos tal vez hasta ir a la iglesia, congregarnos, escuchar la palabra de Dios, mientras no nos vayamos muy lejos del pecado. Que el pecado siga dominando nuestra vida. Que nuestros sentidos estén cautivos, que sigamos presos de lo que el mundo nos ofrece. Y así es como el pueblo de Israel estaba siendo atacado. De la misma manera, el mundo y Satanás nos ataca a cada uno de nosotros. ¿Querés ir? Anda, pero no te vayas lejos, porque tenés que seguir siendo una presa débil, tenés que seguir siendo un preso cautivo por el pecado. Por último, vemos Éxodo 8:32, como nos dice que otra vez Faraón falla a sus promesas, a sus pactos. Dice así: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Faraón va a seguir actuando de esa manera. Ahora, quiero que pienses una cosa. Hemos hablado mucho de cómo endurecemos nuestro corazón, pero ahora hay algunas cosas particulares en que podemos analizar, cosas que podemos tener en cuenta principalmente y detallar. Y estas son las preguntas que quiero hacerte y quiero que te hagas hoy en tu vida. ¿Cómo adoras a Dios? ¿Cómo das tu adoración a Dios? ¿Lo haces en medio del mundo? ¿Lo haces en un lugar especial? ¿Lo haces como el mundo te lo permite? ¿Lo haces como Dios quiere? ¿Cómo adoras? Otra de las cosas es por dónde andás. ¿Por dónde caminas? ¿Lo haces hasta donde el mundo te lo permite? ¿O siempre rodeado del pecado, donde Satanás te da la posibilidad de que andes? Y la última pregunta es: ¿cómo está siendo tu corazón? ¿Cómo está siendo hoy tu corazón? ¿Sigue duro? Yo quiero dejarte un versículo que nos manda Dios en su palabra. Está en Efesios 4:17 y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente. Y el 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ya no podés andar como antes. Ya no podés hacer lo que hacías antes. Ya no podés andar en el mismo camino que los otros gentiles, que andan perdidos y que no quieren ver la verdad. ¿Por qué? Porque su corazón sigue duro. Si estás andando en el camino equivocado, hoy tenés que reflexionar y darte cuenta que tenés que empezar a caminar en el camino que Dios te ha mandado. Pero también, si estás viviendo
una adoración a media, donde le das tanto lugar a Dios como le das la alabanza que el mundo pide, tenés que reformarte, tenés que cambiar todo eso y darte cuenta que Dios realmente te necesita en su adoración, quiere su adoración, pero Él no quiere compartirla. Él quiere que vos le adores cada día, pero Él te ha mandado cómo debes orarle. No es a nuestra manera, no es como nos parece, es como Dios nos pide y nos exige para llevar gloria realmente a su nombre. Ahora, si tu corazón está duro todavía y hoy te das cuenta que tendrías que haber cambiado, que el pecado te domina y que solo no puedes seguir adelante, tienes que tomar una decisión por Cristo. El ataque va a seguir. El diablo no quiere dejarte, quiere que sigas siendo su esclavo. El mundo no quiere dejarte. Por ahí te dan libertad, te extienden los límites, pero no van a permitir que vos tengas la libertad completa. Solo Cristo pudo librar al hombre del pecado. Él pagó el precio para que seas salvo. Pero si todavía no te has arrepentido de tus pecados y has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, tu vida todavía le pertenece al diablo. Tu vida todavía está bajo el maligno. Y el mundo todavía tiene su poder en tu vida. Por eso tenés que tomar una decisión por Cristo. Arrepiéntete hoy de todo lo malo que has hecho. Reconoce que eres un pecador y que sin Cristo no tienes esperanza. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Que Él sea el Señor de tu vida, reconociendo la obra de Cristo en la cruz por fe y recibiéndolo como antes habíamos dicho, Señor de tu vida. Y lo último que tenés que hacer es empezar a vivir una relación con Dios, leyendo su palabra, conociéndolo verdaderamente. Él quiere salvarte. Él quiere tener una verdadera relación contigo, pero no lo va a hacer en medio de Egipto. Él tiene que rescatarte y llevarte a su lugar para que tu adoración, para que tu comunión, para que tu relación con Dios sea genuina. Dios te bendiga en este día.